Si nosotros trabajamos precisamente con cargas ligeras, únicamente con cargas ligeras, vamos a poner un 10% del RM, un 20, un 30 o lo que sea, vemos que sucede justamente lo contrario. La curva se desplaza en la zona de cargas ligeras, pero sin embargo las adaptaciones en la zona de cargas más pesadas pues son muy bajitas, ¿bien? Entonces podemos intuir que una persona que busque mejorar su 1RM o sea powerlifter, pues quizá no le interesa trabajar con cargas muy ligeras, o a lo mejor interesa que solo lo haga en un momento muy concreto de la temporada, ¿vale? Y por el contrario, podemos ver que si trabajamos con cargas pues más intermedias, por ejemplo, pues un 12RM, un 10RM, bien, la curva pues se desplaza, como es obvio, de forma prácticamente completa, tanto con cargas más bajas como con cargas más altas. Bueno, este es uno de los motivos por los cuales muchas veces trabajáis a 12 repeticiones, trabajáis a 10 y también, pues muchas veces mejoráis vuestro 1RM, que no tiene por qué, pero bueno, muchas veces lo mejoráis, ¿vale? Obviamente de esta forma vas a mejorar un poquito en general, pero como he dicho al principio de esta presentación, lo que realmente estamos buscando es ser específicos en lo que queremos conseguir. Si una persona, por ejemplo, busca mejorar la aplicación de fuerza con 7 kilos, pues está muy bien que mejore aquí, está muy bien que mejore aquí, pero al final, el objetivo final cuando vaya a competir es que realmente mejore aquí, que estos 7 kilos los desplacen más deprisa. Dicho de otra forma, que a estos 7 kilos les apliquen más fuerza o lleguen más lejos, que en competición significa ganar o perder, ¿vale? Bueno, estos conceptos son importantes y tenemos que entender que al final mejoramos de forma muy específica en función de las cargas que aplicamos a nuestro cuerpo. Repito, si quieres ser powerlifter, te interesa trabajar más bien con cargas más pesadas. Si buscas, por ejemplo, mejorar tu salto vertical, veremos cómo potenciarlo más adelante en los siguientes módulos, pero te interesa al final que con cargas más bajas pues puedas aplicar más fuerza y pues con un punto más intermedio, pues al final obtenemos mejoras, digamos, más intermedias. Respecto al salto vertical, hablaremos más adelante, no en esta presentación, aunque sí un poquito, pero sí en los siguientes módulos, porque tengo algunas cositas que aportaros y que yo creo que os pueden servir mucho de cara a mejorar en vuestro deporte, ¿vale? Entonces, bueno, quedaos simplemente con esta mención, pero más adelante lo trataremos. Y además aportaremos material complementario que es muy interesante y muy importante. Vale, ¿de qué más depende la fuerza? Por supuesto, de cómo te encuentras a nivel mental, esto es vital. Disculpadme, hace un calor increíble. Bueno, ¿de qué más depende la fuerza? Por supuesto, de cómo te encuentras a nivel mental. Si un día estás muy motivado, vas a poder aplicar mucha más fuerza. Si un día estás desmotivado, vas a poder aplicar mucho menos fuerza. Además, por supuesto, si utilizamos estrategias de visualización, pues la cosa cambia. Si sabemos visualizar nuestro objetivo, sabemos visualizar nuestro levantamiento, si sabemos activarnos, estrategias de activación, nuestra aplicación de fuerza va a mejorar. Bien, considero que este punto es tan importante que, de hecho, uno de los módulos de esta formación es con Iván, el psicólogo, y va a tratar esto en profundidad. Digamos que Iván lo que va a hacer en su presentación es aportaros las herramientas más importantes a nivel de psicología para que consigáis máxima activación, mejorar vuestro rendimiento, rendir más. Bien, bueno, parece una chorrada, pero realmente cuando una persona aprende a activar y aprende a visualizar, cambia por completo la película. Yo ya lo he comentado en varias entrevistas, pero por ejemplo cuando preparé el récord Guinness de la dominada más pesada del mundo, seguí un protocolo muy específico de activación y visualización. Así que bueno, no os adelanto, Iván ya hablará sobre ello, seguramente en módulos siguientes os cuente mi experiencia, y bueno, al final es un poco la historia. Bueno, tenemos que entender que cuando hablamos de fuerza, hay un conjunto de variables que son muy importantes. Bueno, cuando hablamos de fuerza y cuando hablamos de cualquier cosa, cuando hablamos de hipertrofia, fuerza, en fin, bueno. Estas variables básicamente pues son el volumen, es decir, series, repeticiones, digamos la parte cuantitativa del trabajo total que estamos haciendo, cuánto trabajo estamos haciendo. La acción muscular, por ejemplo, no es lo mismo programar un trabajo concéntrico, es decir, la fase positiva de un levantamiento, que la fase excéntrica, es decir, aguantar la caída, que, por ejemplo, como hemos dicho antes, trabajar de forma isométrica o que no haya movimiento. Un trabajo que, por ejemplo, pues puede ser bastante interesante para personas pues, que opositen, sobre todo en las pruebas femeninas, a la policía. Bien, al final su prueba es aguantarse de forma isométrica. Bien. La frecuencia, por supuesto, cuántas veces hacemos algo, cuántas veces repetimos un trabajo, cuántas veces entrenamos a la semana, ¿bien? El descanso, cuánto descansamos entre series, cuánto descansamos entre ejercicios, muy importante. Y, por supuesto, los ejercicios. No se programan igual ejercicios, por ejemplo, multiarticulares, que ejercicios accesorios o complementarios o de compensación, que sin duda veremos en las sesiones siguientes. Bueno. De todas estas variables, cuando hablamos de fuerza, hay una variable que es muy importante. Bien, por ejemplo, cuando hablamos de hipertrofia,
muy posiblemente la variable más importante sea el volumen. Es decir, la intensidad es muy importante, pero al final progresar en cuanto al volumen con el cual estás trabajando, pues sin duda es lo que va a generar las máximas adaptaciones de hipertrofia, de ganancia de masa muscular. Sin embargo, cuando hablamos de fuerza, la variable más importante para conseguir la fuerza es la intensidad. ¿Por qué? Porque la intensidad es lo que directamente está vinculado con estos factores neurales que he comentado antes. Coordinación intramuscular, coordinación intermuscular, frecuencia de impulso a nivel de unidades motoras, es decir, de a qué velocidad y cuánto se activan y cuáles se activan estas fibras musculares, en fin, esta serie de cosas, ¿bien? Pero bueno, que si queremos mejorar nuestra fuerza, la intensidad va a ser uno de los puntos más importantes. Y dentro de trabajar esta intensidad, levantar cualquier carga a la máxima velocidad posible es lo que realmente nos va a hacer mejorar, ¿vale? Siempre me gusta poner este ejemplo. Vamos a imaginar, por ejemplo, una persona que quiere mejorar su salto vertical, ¿bien? Y esta persona dice, pues muy bien, pues lo que voy a hacer es, en 12 semanas, hacer 2000 saltos verticales. Joder, son bastantes saltos verticales. Bueno, ok. Pero ¿qué es lo que pasa si esta persona que va a hacer 2000 saltos verticales los hace al 50% de lo que realmente puede saltar? Es decir, salta poquito a propósito. Bueno, pues yo creo que los dos sabemos lo que va a pasar, y es que en realidad no va a mejorar todo lo posible, pues seguramente ni mejore su salto vertical, porque no ha aplicado la máxima fuerza o no ha saltado todo lo posible. Entonces ya puede hacer 2 millones o lo que sea que no va a mejorar, ¿bien? Bueno, pues esto es importante porque sucede igual en cualquier ejercicio de musculación si queremos ganar la máxima fuerza posible. Por ejemplo, resulta absurdo intentar mejorar nuestro salto vertical si no saltamos todo lo posible. Sin embargo, cuando vamos a un gimnasio y vemos a la gente hacer press banca, ¿qué es lo que pasa? ¿Levantan la barra con cualquier carga a la máxima velocidad posible? Ni de coña, ni de coña, no pasa eso. A lo mejor con el 80%, 90% o 100% de su 1RM, el máximo peso que pueden levantar, pues bueno, sí, en ese caso sí que tienen que aplicar la máxima fuerza, o levantan la máxima velocidad o se quedan ahí clavados haciendo la cucaracha, ¿bien? Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? Que con 10 kilos, con 30 kilos, con 40 kilos, con 50 kilos, no están aplicando la máxima fuerza. Y por lo tanto, lo que sucede con todas estas cargas es que no están consiguiendo las adaptaciones en esta curva en la zona con cargas más ligeras. Únicamente lo están consiguiendo aquí, ¿bien? Y al final, lo que buscamos en última instancia es intentar producir las máximas adaptaciones en toda la curva, ¿bien? Bueno. Como he dicho, importante tanto el calentamiento como en ejercicios efectivos, como en las series importantes, intentar aplicar la máxima fuerza. Esto realmente es lo que está vinculado con aplicar la máxima velocidad, aplicar la máxima fuerza explosiva, aplicar la fuerza máxima y en consecuencia mejorar todo lo posible, ¿vale? Bueno, de hecho, esto no es una cuestión solamente teórica. Cuando vemos estudios que metodológicamente están muy bien planteados, ¿vale? Y en los cuales se compara distintos grupos, vemos que la gente haciendo lo mismo, cuando trabaja a la máxima velocidad posible o levanta las cargas a la máxima velocidad posible, pues vemos que las mejoras de fuerza son mayores, ¿bien? Bueno, tenemos que entender que, como he dicho ya, la variable más importante para mejorar nuestra fuerza es la intensidad, ¿vale? Y bueno, claro, nosotros como entrenadores, cuando trabajamos normalmente con la intensidad o cuando trabajamos con las personas, lo hacemos en base al 1RM. ¿Qué es el 1RM? Pues bueno, como hemos dicho ya, el 1RM es el máximo peso que podemos levantar una única vez, ¿bien? De esta forma, a un cliente, por ejemplo, no le decimos, oye, fulanito, vas a trabajar hoy con 100 kilos, o tienes 2 clientes y le dices, oye, vas a trabajar los dos con 100 kilos. No puedo decirle eso, porque a lo mejor el peso máximo que puede levantar fulanito es 100 kilos, y el peso máximo que puede levantar menganito son 200. Estás ajustando mal la intensidad, alguno de los dos no va a mejorar, ¿bien? Bueno, en base a esto, para evitar este problema, pues lo que hacemos es muy sencillo, es valoramos cuál es el peso máximo que cada uno puede levantar, fulanito 100 kilos y menganito 200 kilos, y le pedimos que trabaje con un porcentaje de este 1RM, ¿bien? De esta forma, si yo como entrenador les digo a los dos que trabajen con el 70% del 1RM, pues sé que uno tiene que trabajar con el 70% de 100 y el otro tiene que trabajar con el 70% de 200. Los dos tienen controlada más o menos la intensidad, ¿bien? Bueno. ¿Qué formas conocemos actualmente de calcular nuestro 1RM? Bien, básicamente la que todos estáis pensando, que sería hacer la prueba directa, hacer el cálculo directo. Esto implica que una persona, como no sabe cuál es el máximo peso que puede levantar, pues simplemente le pedimos que pruebe, le decimos que coja 10 kilos, que los levante, que coja 20 kilos, que los levante, que coja 40 kilos, que los levante, 50 kilos, wow, empieza a costar, y 60 kilos, por ejemplo, falla. Bien, pues esta persona sabemos que tiene un 1RM de entre 50 y 60 kilos, ¿vale?
Obviamente, este tipo de planteamiento de cálculo de 1RM pues tiene algunos problemas. Por ejemplo, si esta persona pues tiene una lesión o no sabe hacer bien la técnica, pues al final se está exponiendo a un riesgo bastante importante. Y sin ir más lejos, lo que hemos comentado antes, los factores psicológicos. Una persona que es novata, por ejemplo, que no está muy acostumbrada, que no tiene una autoestima muy alta para levantar pesos altos, va a llegar a una barra con 100 kilos o con 50 kilos y va a decir, esto es mucho peso, y cuando intente levantarla directamente ni se va a esforzar por ello, es decir, que no va a calcular su 1RM, ¿vale? Realmente se está infraestimando ese 1RM. Bueno, básicamente, como he dicho, la forma más clásica de calcular este 1RM es coger y probar. Le decimos a la persona que levante distintos kilos, 10, 20, 30, 40, 50, lo que sea, hasta que no puede más, y cogemos ese porcentaje. Bien, como he dicho, esto implica problemas a nivel de que si esa persona, pues por ejemplo, tiene una lesión, no sabe hacer bien la técnica, una persona que, por ejemplo, no sepa hacer bien la técnica en un peso muerto y vaya a redondear la espalda, pues por favor, no le hagáis hacer un peso muerto, porque es que se va a romper. Antes de que empieces a entrenar y trabajar la fuerza con él, ya está roto, ¿vale? Entonces, no interesa. Por ejemplo, también, un anciano. ¿Me interesa conocer cuál es la fuerza de un anciano? Sí, me interesa, por supuesto que me interesa, súper importante. Pero desde luego, pues a lo mejor colocar una barra con 100 kilos y saber su RM en sentadilla, pues no es lo más adecuado, no es lo que debería hacer, ¿vale? Sucede igual con niños, por ejemplo. Bueno, como alternativa a esta propuesta del cálculo directo y que al final implica prueba y error, implica pues que no nos vamos a ajustar de forma demasiado precisa, surgen alternativas indirectas, que básicamente consiste en cogemos una ecuación publicada en la literatura científica y en base a esta ecuación publicada en la literatura científica lo que hacemos es pedirle que coja un peso y que haga todas las repeticiones posibles. O sea, por ejemplo, si cogemos la fórmula de Epley, pues básicamente podemos ver que lo único que tienes que hacer es coger el peso que vas a levantar, pongamos por ejemplo 100 kilos, hacer todas las repeticiones posibles y simplemente pues ponerla en esta ecuación, 100 kilos a por ejemplo 10 repeticiones y automáticamente pues te dice cuál es el peso que podrías levantar, ¿bien? Como veis hay muchas ecuaciones, cada una tiene sus pros y cada una tiene sus contras. Por ejemplo, unas son más efectivas cuando trabajamos a 10-12 repeticiones, otras a 5, otras nos ajustan, en fin, y por supuesto también influye mucho la población en la que se ha hecho cada fórmula. No es lo mismo que vayas a utilizar una ecuación que se ha hecho con un grupo, por ejemplo, de powerlifters, yo si powerlifter me valdría, que una ecuación que se haya hecho en nadadores, que a lo mejor realmente no se ajustan nada cuando quieras calcular tu 1RM, ¿vale? Pero bueno, tenéis aquí un conjunto de fórmulas, ya las publiqué en mi primer libro, y en base a ella, pues podemos utilizar distintos métodos para intentar calcular, ¿vale? ¿Qué problema tenemos cuando intentamos calcularlo de forma indirecta? Desde mi punto de vista, el primer problema es que no es preciso, es decir, que va a haber mucho margen entre el peso real que esa persona puede levantar y la estimación que ha hecho esta ecuación, y al final el que no sea preciso es un problema, porque estamos diciendo que la variable más importante para mejorar nuestra fuerza es la intensidad, y esta intensidad estamos trabajando con ella en base al 1RM y porcentajes derivados de este 1RM. En consecuencia, que sepamos cuál es ese 1RM de forma correcta es muy importante, ¿bien? Y en segundo lugar, desde mi punto de vista, otro de los puntos más importantes es que cuando usamos este tipo de ecuaciones estamos obligando a esa persona a llegar al fallo muscular, si os fijáis, todas hasta el fallo, hasta el fallo, hasta el fallo, hasta el fallo, te obliga a fallar, ¿bien? ¿Por qué me parece peligroso esto? En primer lugar, por lo que hemos dicho ya, si una persona no tiene buena técnica, si una persona no está capacitada, si una persona tiene dolor, y ya no solo eso, sino que está demostrado, sabemos y cada vez hay más evidencia, que para mejorar la fuerza, llegar al fallo no es lo más adecuado. Sabemos que las personas que no llegan al fallo muscular mejoran igual o más que las personas que sí llegan al fallo muscular. Y además no se han cansado, por tanto ya no afecta a esa sesión. Es decir, os pongo una situación. Imaginaos que yo, por ejemplo, quiero que fulanito, que tenía un RM de 100 kilos, hoy trabaje con el 70% de su 1RM. Vale. Pero claro, yo no sé que hoy tiene un RM de 100 kilos fulanito. Y le digo, muy bien, pues vale, tú vas a coger la ecuación de Epley, vas a coger un peso que me da igual cuál sea, y vas a hacer repeticiones, perfecto. Sabemos que hoy el RM de fulanito ya no es 100 kilos, va a ser 110 kilos, perfecto, sabemos cuál es su 1RM, pero ¿a qué precio? A un precio de que ya está fatigado, que cuando yo le diga que trabaje con el 70% de su 1RM de ese día, ya va a estar cansado, y en consecuencia, esta persona tiene un problema, porque ya no va a poder aplicar la máxima fuerza, y no va a poder mejorar todo lo posible, ¿vale? Entonces, bueno, es más peligroso, te obliga a fallar, no está vinculado con mejorar más, al revés, mejoras igual o menos, y por supuesto que la aplicación de fuerza después es menor, ¿vale?
Bueno, un poco estas dos son las fórmulas pues más utilizadas para calcular nuestro 1RM o el peso máximo que podemos levantar. Bien, bueno, ya he comentado un poquito por encima de los problemas del 1RM, a nivel de lesiones, en fin. No voy a liaros mucho más. Sí que quiero comentaros un problema muy frecuente y un problema muy importante, además voy a poner un ejemplo práctico, y es que, como hemos dicho antes, cuando queremos mejorar nuestra fuerza, la variable más importante, tíos, es la intensidad. Y nosotros como entrenadores estamos ajustando esa intensidad en base al 1RM, ¿bien? ¿Cuál es el problema? Que el 1RM no se puede medir cada día. No se puede medir cada día porque al final implica hacer prueba y error, al final implica llegar hasta el fallo, implica una serie de cuestiones que al final implica fatigarte o aumentar tu riesgo de lesión y después conocer cuál es este 1RM para poder conocer cuál es, ¿vale? O sea, es un poco absurdo que nosotros a un cliente le pidamos todos los días que calcule su 1RM. No podemos hacer eso, ¿bien? Sin embargo, tenemos que entender que el 1RM cambia muchísimo cada día, muchísimo cada día. Entonces, no podemos pedirle a esta persona que lo calcule cada día, pero realmente sí cambia mucho cada día. Y esto es importante. Por ejemplo, en este caso, yo os enseño una gráfica real de cómo varió mi 1RM en dominadas los 25 días previos, ¿bien?, a mi récord Guinness. Los 25 días previos a mi récord Guinness. Podemos ver que el primer día tenía un RM de 116, el segundo de 94, el tercero de 89, el cuarto de 118, 99, 99, 114, 120... 99. Hay una variabilidad enorme en el 1RM. Esto es un caso real, como digo, en mis dominadas cuando me preparé para el récord Guinness en el hormiguero. ¿Bien? ¿Qué implica esto? Pues señores, que tenemos un problema grande. ¿Por qué? Porque en el mundo de Yuppie, cuando yo calculo mi 1RM este día, yo intuyo que mi 1RM todos los días va a ser igual, y que por lo tanto, el segundo día, yo quiero trabajar con un 70% de mi 1RM. Ya, claro. Que el tercer día yo quiero trabajar con un 80% de mi 1RM, ya, claro, y que el cuarto día, por ejemplo, yo voy a trabajar con el 90% de mi 1RM, ya. En el mundo de Yuppie, si tu 1RM son 100 kilos todos los días, tú todos los días estás trabajando realmente con la carga con la que quieres trabajar, pero la realidad no es esa. La realidad es que el 1RM cambia tanto que el porcentaje de error de cara a que tú progreses o de cara a que tú hagas lo que realmente has puesto sobre el papel es enorme. Dicho de otra forma, actualmente cuando hablamos de fuerza y cuando hablamos de powerlifting, halterofilia, en fin, cuando hablamos de mejorar la fuerza, realmente no estamos teniendo un control real de lo que está pasando, porque no estoy haciendo lo que quiero hacer. Os pongo el ejemplo de nuevo. Si yo, por ejemplo, el primer día hubiera estimado un RM de 116 kilos y el segundo día hubiera querido trabajar con un 90% de este peso, no hubiera podido, hubiera fallado, porque el 90% de este peso, pues no sé cuánto es, será 100 y pico. ¿Qué hago? ¿El segundo día ya paro mi progresión? ¿El segundo día ya dejo de mejorar? No tiene sentido. No tiene sentido. Al final es muy cortoplacista y sobre todo es un problema de cara a cuantificar realmente esa intensidad. ¿Bien? Básicamente, ¿cuál es el problema que nos encontramos los entrenadores con esto? Pues siento decíroslo, y es que el problema que nos encontramos es que cuando un atleta mejora o un atleta no mejora, no sabemos qué ha hecho para que mejore o empeore, porque no teníamos un control real de cuál era su 1RM cada día. Como digo, puede cambiar muchísimo. Si os fijáis, de 120 a 94 hay más de un 20% de diferencia. Un 20% de margen para yo equivocarme y no mejorar. O sea, un 20% de, vamos a decirlo de esta forma, aunque no sea correcta, de menor probabilidad de que yo pueda mejorar en esta programación. Bien, el fallo es muy grande. Entonces, bueno, como he dicho, el 1RM cambia muchísimo. Esta es la realidad, aunque no queremos verla los entrenadores, ¿bien? Y sobre todo el problema principal es que si yo, por ejemplo, he mejorado mucho de cara a mis récord Guinness y ahora quiero replicar eso que he hecho porque sé que mejora, no voy a poder hacerlo. No voy a poder hacerlo porque realmente no cumplí eso que yo tenía sobre el papel. Del día 1 el 50%, el día 2 el 60%, el día 3 el 70%, el día 4 el 80%. No, no es cierto. No lo he cumplido. Porque la realidad es que un día trabajé con el 50 cuando tenía que trabajar con el 80. Otro día con el 90 cuando tenía que trabajar con el 30. En fin, que no he hecho lo que quería. ¿Vale? Entonces, bueno, simplemente es una pequeña crítica a que cuando queramos extrapolar un trabajo que creemos que funciona, pues realmente primero tenemos que ser críticos con nosotros mismos y asegurarnos de que esa persona ha hecho lo que yo quería que hiciera, ¿vale? A mí cuando alguien me dice, no David, yo te recomiendo esta rutina porque a mis atletas le funciona. Ya tío, pero es que tú ni siquiera sabes lo que está haciendo tus atletas. No me puedes recomendar que la haga yo sin conocerme a mí, ¿vale?
es uno de estos problemas que nos encontramos muchas veces cuando queremos extrapolar resultados de gente con la que trabajamos a otra gente, sobre todo cuando no se tiene ese control previo. En fin, bueno. Lo que quiero que entendamos es que muchos me preguntáis, David, enséñanos a planificar, David, enséñanos a programar. En el canal principal, por ejemplo, me lo pedís mucho. Y yo lo que quiero que entendáis es que cuando en la carrera, por ejemplo, nos enseñan a programar o planificar, básicamente nos enseñan a coger un Excel y llenarlo de barras. Por ejemplo, esta barra hasta el 35, esta barra hasta el 40, esta al 45. Todo muy bien, ¿bien? Todo pinta muy bien sobre el papel. La cuestión es, realmente cuando yo me ponga a trabajar con este atleta, ¿yo voy a poder hacer que esto se cumpla si la realidad es esta? Es muy complicado. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues es precisamente lo que quiero transmitiros con esta pequeña clase, que es que antes de avanzar, antes de planificar, antes de mirar a largo plazo, primero hay que intentar controlar lo que coño estés haciendo en este día en concreto. Intentar controlar y que estas variables con las que estás trabajando en el día a día se ajusten bien, porque si estas variables se ajustan bien, después esto lo puedes cumplir, y después esto puede tener un sentido, pero no al revés, que es un poco lo que suele pasar. Planteamos una temporada a largo plazo, y después nos encontramos con la realidad, y es que no has cumplido ni un día lo que realmente tenías planteado hacer, y por lo tanto, que mejores o no es una cuestión prácticamente aleatoria, ¿vale? Y claro, podemos pensar, bueno David, me da igual, tú dices que tu 1RM cambia todos los días, eso es verdad, es cierto, lo estás demostrando, se sabe, ya se sabe, pero bueno, pues para mí no es un problema. ¿Por qué no es un problema? Pues básicamente porque si yo cada día hago todo lo que puedo hacer, es decir, si cada día me reviento haciendo todo lo que puedo hacer, pues ya está, voy a mejorar lo máximo. Pues no, amigos, no pasa así. ¿Por qué? Porque en el entrenamiento, en la medicina, en la fisiología y prácticamente en todo en la vida, más no es mejor. Nos han enseñado que, desde que somos muy pequeños, que si trabajas más, ganas más dinero, que si estudias más, sacas mejores notas, que si haces más, vale, en fin, en el entrenamiento no es así. En el entrenamiento hay una carga pequeñita que tiene un efecto, hay una carga un poquito más grande que tiene otro efecto, hay otra carga un poquito más grande que tiene otro efecto, otra carga más grande que tiene el efecto perfecto. Esta carga, ese día, es la que te va a hacer mejorar todo lo posible. ¿Y qué pasa si metes más carga? Que obtienes menos efecto. ¿Y qué pasa si metes más carga? Que obtienes menos efecto. ¿Y qué pasa si metes más carga? Que obtienes menos efecto. ¿Y qué pasa si metes más carga y haces todo lo posible? Que te revientas, que te lesionas y te vas a tu casa a recuperarte. Eso es lo que pasa, esa es la realidad, ¿vale? Entonces, tenemos que entender que más no es mejor, que al final lo que de verdad funciona es hacer lo que de verdad tienes que hacer ese día. Haz lo que tengas que hacer para conseguir lo máximo, no lo máximo que tengas que hacer para conseguir algo. Es un concepto que entiendo que a lo mejor es un poquito diferente a lo que podéis entender, pero es que es así. O sea, yo no busco que una persona haga todo lo posible y mejore poco, sino que haga lo que tenga que hacer y consiga el máximo resultado siempre que tiene que entrenar. ¿Bien? Bueno, es un poco lo que he comentado antes. Os he comentado que la gente que no llega al fallo muscular mejora igual o mejora más que la gente que sí llega al fallo. Quedaos con ello, quedaos con ello. Hace un tiempecito, bueno, estas semanas atrás, he hecho varios vídeos hablando del RPE, del método RIR, es decir, dejar repeticiones en recámara. Bueno, pues es que al final dejarte estas repeticiones en recámara es una muy buena idea para que puedas seguir mejorando a largo plazo y para que no incidas en estos problemas que supone llegar constantemente al fallo muscular. Bien, bueno, de todas formas, al final esta presentación sobre fuerza que estoy haciendo ahora es una presentación que se va a complementar perfectamente con la parte de planificación que veremos después, a nivel de planificación, a nivel del método RIR, que hablará Óscar sobre ello, pondremos ejemplos concretos, ¿vale? O sea, al final entended esto como una pequeña introducción, bien, que es importante y es necesaria, pero que después pues profundizaremos hasta donde nos dé el tiempo en todo esto que hemos planteado, ¿vale? Bueno, la cuestión es, tíos, tenemos un problema, porque estamos hablando de que el 1RM es el método más utilizado para trabajar con la intensidad, y la intensidad es lo más importante para mejorar la fuerza, pero el 1RM cambia todos los días, y no puedo usar este cálculo de 1RM para saberlo. No puedo, ni por método directo, es decir, probar, ni tampoco por método indirecto, es decir, utilizar una ecuación hasta el fallo muscular y reventarme para obtener este 1RM. No puedo porque no tiene sentido, ¿vale? Entonces, la cuestión de esto, y lo que yo quiero transmitiros es lo siguiente, vale, David, entonces me estás diciendo que no hay solución. No, por eso estamos aquí. Sí que hay solución, por supuesto que sí. ¿Y cuál es la solución? Fuerza explosiva, fuerza máxima,
máxima aplicación de fuerza. A través de la velocidad de ejecución podemos saber cuál es nuestro 1RM, ¿bien? Y te preguntarás, wow, ¿cómo? Bueno, es muy sencillo realmente. Tenemos que entender que cada velocidad a la cual levantamos cualquier carga está totalmente vinculada con un porcentaje del 1RM. Os pongo un ejemplo muy claro. Vamos a imaginar que tenemos una barra que pesa 100 kilos en el suelo. Esto es un ejemplo que siempre pongo, ¿vale? Una barra que pesa 100 kilos en el suelo. ¿Qué es lo que pasa si yo hago una fuerza contraria de 100 kilos? Ojo, tengo que hablar de fuerzas, que sería en newton, pero bueno, hablo de kilos para que nos entendamos. La barra pesa 100 kilos y yo hago un peso muerto ejerciendo una fuerza contraria de 100 kilos. ¿Qué es lo que pasa? Que la barra no se mueve. 100 kilos para abajo, 100 kilos para arriba, X newton para abajo, X newton para arriba, la barra no se va a mover, ¿bien? ¿Qué es lo que pasa si yo, en lugar de aplicar 100 kilos para arriba, aplico 110, 120, 140, 180, 200, 300 kilos? ¿Qué es lo que pasa? Que a medida que yo aplico más fuerza, la barra sube más deprisa. Es decir, esta aplicación de fuerza está directamente vinculada con la velocidad a la cual se levanta esta carga, ¿bien? ¿Qué es lo que sucede? Que tenemos que entender que la velocidad a la cual levantamos esa carga está totalmente vinculada con el esfuerzo que implica levantarla. Quiero decirte, si yo levanto estos 100 kilos aplicando 105 de fuerza en dirección contraria, me cuesta mogollón levantarla, tardo mucho tiempo en levantarla y al final pues parece que me va a explotar la cara, ¿bien? ¿Qué implica que he levantado despacio? Si mi intención es levantar siempre a máxima velocidad, implica que esa carga con la que estoy trabajando ese día es un porcentaje muy elevado de ese 1RM, un 95%, un 90% o lo que sea. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa si yo levanto muy rápido esa barra, muy rápido, y no me cuesta prácticamente nada levantarla? Lo que implica es que esa barra, en ese día en concreto, es un porcentaje del 1RM muy bajo, ¿bien? Tenemos que entender que cada velocidad a la cual levantamos esa barra está totalmente asociada a un porcentaje del 1RM. Velocidades muy lentas con cargas muy altas, con porcentaje del RM muy alto, y velocidades más rápidas con cargas más bajas y porcentajes del RM más alto, o sea, más bajos, ¿bien? O sea, levantamos despacio, el valor de 1RM es mayor, levantamos más deprisa, el valor de 1RM es menor, ¿bien? Hay una vinculación perfecta entre cada uno. Eso es lo que tenemos que intentar entender. Bueno, de hecho sabemos, por grandísimos investigadores y por los mejores investigadores que hay en España al respecto, y posiblemente en el mundo, que la velocidad a la cual levantamos cualquier carga, como he dicho ya, está totalmente vinculada con el porcentaje de RM que implica esa carga. Entonces, si nosotros analizáramos cuál es la velocidad a la cual podemos levantar, automáticamente, independientemente del peso que usemos, sabríamos qué porcentaje del RM es ese peso, y en consecuencia sabríamos qué 1RM tenemos ese día, ¿vale? Bueno, hay muchas formas de medir la velocidad, hay muchas formas. Encoders lineales, que básicamente son aparatitos que se colocan directamente en la barra y miden la velocidad, acelerómetros, por ejemplo el sensor BIS que se coloca en la barra y te mide la velocidad, plataformas de fuerza, en fin, hay muchas formas. Yo personalmente, por precio, que es muy económico, muy reducido, y por fiabilidad, os recomendaría la aplicación Powerlift, ¿vale? Es una aplicación desarrollada por el doctor Carlos Balsalobre, es amigo mío, y el equipo Power Explosive participó tanto en su elaboración como en su validación. Es decir, que es una aplicación que está validada científicamente. De hecho, si os fijáis, Power Explosive Center, o sea, la cueva donde estoy ahora mismo, ha subido de categoría gracias a esta publicación. Bueno, básicamente es una aplicación, se llama Powerlift App, que te permite calcular la velocidad a la cual levantas en una serie con cualquier peso y en consecuencia conocer cuál es tu 1RM sin fatigarte, sin lesionarte, sin nada. Simplemente mirando cuál es la velocidad a la que levantas esa carga y que tu intención sea, pues, levantar, como digo, a la máxima velocidad posible, sin más, ¿bien? Bueno, os preguntaréis, ¿vale? ¿Y esto cómo funciona? Bueno, pues básicamente se basa en la conocida ley de Hill o en esta relación que existe entre el peso que estamos levantando y la velocidad a la cual podemos levantar ese peso. Os he dicho antes, si nosotros levantamos 10 kilos, podemos levantarlo muy deprisa. Nosotros levantamos 40 kilos, podemos levantarlo mucho más despacio, 50 kilos, mucho más despacio, 60 kilos, mucho más despacio, hasta que no podemos levantar esa carga, ¿vale? Bueno, lo que hacemos básicamente es utilizar esta relación para poder obtener cuál es la proyección de ese 1RM. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, si os fijáis, esto es un ejemplo real de mi RM en dominadas, que eran 100 kilos, o sea, esto es cuando preparé mi récord Guinness, y básicamente lo que hacemos es lo siguiente, si os fijáis, 50 kilos se levanta a una velocidad, 60 a otra, 70 a otra, 80 a otra, 90 a otra y 100 a otra, ¿bien? Y cuando metemos todos estos datos en una gráfica, estos datos que vinculan la velocidad con la carga,
observamos que se describe una línea perfectamente recta que encaja en todos ellos, con un R cuadrado de 0,995, que esto en ciencia es perfecto. Esto nos indica que la estimación del RM va a ser muy exacta, ¿bien? Bueno, lo que quiero que entendáis es que cuando nosotros grabamos distintos levantamientos y vemos la velocidad a la que levantamos distintas cargas, todos los puntos encajan en esta línea. Entonces, al final, yo lo que puedo hacer es simplemente pedirle a una persona que levante distintos puntos. Por ejemplo, le vas a levantar en dominadas 30 kilos, 50 kilos y 60 kilos, y simplemente, como sé que conectan, llevar esta línea hasta la velocidad a la cual levantaría su 1RM, y podría conocer cuál es. Dicho de otra forma, por ejemplo, hace poquito publicamos un estudio en el que cogimos un montón de personas en dominadas y calculamos su 1RM con todos ellos, bien, y medimos la velocidad. ¿Qué nos encontramos? Que cuando cogemos a 100 personas, no sé ni cuántas cogimos 100 y pico,